Audio. Hola, ¿me escucháis? Espera un poquito. Preferencias, audio. Build speaker. Duet. Hola, ¿me escucháis? Ay, no te escucho nada. A ver. ¿Ahí me Microphone. escuchas? Ahí te ¿Me escucho. escuchas? Sí. Perfecto, ¿Tú me escucháis? perfecto, muy bien. Está. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo va este domingo que ya acaba? Súper, súper, súper. Probamos todo y quedó súper bien. Así que, Qué bacán. bueno, me alegro mucho, mucho. Eh, Mira, te cuento un poquito. Ethereal como proyecto y en general NX se interesa mucho por intentar de entender, como la otra vez lo mencioné al pasar, como una iniciativa que se preocupa también por la dimensión subjetiva, interna, íntima de cómo se construye una obra, en este caso musical. Entonces la idea es que podamos ir teniendo conversaciones como la que hoy vamos a tener durante distintos momentos del proceso, como para ir viendo qué te va pasando a ti, eh, cómo te vas sintiendo, em, qué relación vas teniendo con lo que se va construyendo a lo largo del proceso, ¿vale? Ujú. Entonces, esta primera conversación, tengo algunas como preguntas más o menos ideadas que se enfocan un poco en cuestiones más generales sobre tu relación a la música y también un poco a la experiencia, las expectativas que tú puedes tener con Ethereal y con el proceso que viene esta semana. ¿Te parece? Ya, bacán. Súper. La primera pregunta es un poco más amplia, si se quiere, y típica, y es básicamente es cómo llegaste, ¿sí? A interesarte o a trabajar o a hacer música, y de alguna forma cómo es que decides pasar parte importante de tu tiempo haciendo eso. Mm, yo me empecé a interesar en la música desde que soy muy chico. Me acuerdo que tuve la suerte de ir a un jardín que era Waldorf y cantábamos mucho. Entonces, ahí como que empecé a darme cuenta como de afinar mi oído, eh, cantando, así como muy de niño. Después, con el tiempo se fue dando que fui conociendo bandas, como que me empezaron como que me enganchaba y me obsesionaba de la música más de lo normal, como para mi edad. Me acuerdo con Shakira, siempre con cosas muy femeninas. Me acuerdo con Shakira como me obsesioné como a los 6 años. De hecho, fue como rayé por mucho tiempo con ella, fue mi primer concierto. Y así como, muy melómano, me empecé a interesar por la música. Como para saber cuáles eran los procesos que ellos tenían para poder llegar al resultado final de una canción. Y así cuando fui creciendo empecé a conocer la producción musical y me di cuenta que me llenaba mucho esto y que quería hacer esto para la vida. Entonces, eso creo que fue mi interés, como fue un proceso de toda la vida de amar la Y música. cuando comentas que en algún punto tú escuchaste a Shakira y a Ujú. otros artistas y músicos, Em, ¿qué te pasaba cuando escuchabas música? ¿Qué era eso que sentías que te convocaba o te llamaba tanto? ¿Podrías definir alguna sensación que te daba, algo que te ocurría en ese momento infantil, digamos? Mm, Yo creo que, como, como- ¿cuál es la palabra? Como un placer, como no sé, como un goce, un gozar como de poder escuchar algo y que me pasaran cosas como corporales, ganas de moverme. Al principio lo entendía muy como algo más banal, como, no sé, escuchar música nomás y sentir placer. Ya con el tiempo empecé a descubrir como los detalles de la música y a ir más adentro y encontrar otro tipo de sensaciones que me produce la música, pero al principio fue un mero placer, como de disfrutar, escuchar música nomás. Y esa experiencia tuya personal y el jardín colegio Ujú. fueron los que influyeron en tu
interés en la música o también hubo otras cosas, piensas tú? Yo creo que igual mi interés en la música fue bastante personal, como que fue, me dio nomás, como que me obsesioné, porque mis papás no son músicos, les gusta la música, siempre hubo música en mi casa. Mi mamá me puso música desde que tengo memoria, escuché Mazapán, Enya, ella, pero era música como que ella me ponía, como que no era, mi interés después por escuchar mi propia música surgió de mí. Y, pero siempre tuve el apoyo de ellos igual, como que quiero tocar armónica, me compraron una armónica, o quiero estudiar canto, me financiaron unas clases de canto con mucho esfuerzo, porque es caro todo, pero siempre me mimaron, por decirlo así, con mis intereses musicales. Entonces pude desde muy temprana edad experimentar muchas cosas de la música y darme cuenta que lo amaba, no sé, como que me producía demasiado interés. No Y sé, cuándo ¿qué otra cosa empezó, habías preguntado? y cuándo empezó a derivar a la creación propiamente tal? Y la otra parte también que me interesa saber es ¿Mm? cuándo tú empiezas a decidir pasar parte importante de tu tiempo haciendo eso, música. Yo creo como a los 13 años, Ujú. siempre hice como canciones, yo creo, o escribía cosas, pero a los 13 años aprendí a tocar guitarra. Ese fue como el cambio, porque pasé de escribir cosas en un papel a empezar a hacer canciones. Y partí, en ese momento, porque estaba escuchando como mucha música folclórica, así, nada que ver con lo que hago ahora, Mm. y música chilena. Y me acuerdo también que vi una entrevista de Jorge González que decía como, hablaba de que le daba como cierta pena a los músicos que no se adentraban como en la producción y en el computador, como que se quedaban solamente con el instrumento de palo, así, para componer, porque se están perdiendo como toda una gama de posibilidades que podían hacer con su arte. Y como que gracias a eso también me interesé por el computador y la producción, y empezar como a producir, porque yo creo que siempre que empecé a componer fue con la producción, como empezar con el computador, a hacer beats y a tocar, después empecé a tocar piano, tomé clases de piano, y así fui de a poquito. Pero desde los 13 años, creo. Y desde los 13 años. Mm. Y tú ya sentías ahí o todavía no era una idea tan clara de voy a ser músico, voy a dedicarme a esto? Sí, yo creo que yo tuve ese deseo desde que escuché Shakira a los 6 años. Y así, y cuando, me acuerdo, creo que la primera vez que lo pensé de verdad fue cuando la fui a ver en vivo. Me acuerdo del día. El 22 de noviembre del 2006 fue mi regalo de Ya. cumpleaños. Wow, qué Y buen tocó en el, regalo. sí, y tocó en el Estadio Nacional. Y en galería estaba atrás, atrás. Y me acuerdo haber visto ese show, y haber visto toda esa gente, y fue como, oh, yo quiero esto, yo quiero estar ahí algún día. Y como que desde ahí siempre fue un anhelo, y lo sigue siendo. Y qué te había gustado de eso que viste, de ese espectáculo, de ese show que te maravilló tanto? No sé, a ver, yo creo que en ese momento haber sido como la libertad de cómo se podía expresar en un escenario, y, y que la gente lo estuviera como disfrutando, como la Mm. conexión que había entre la gente, como lo que producía en cada una de las personas, no sé, yo creo que eso me llamó mucho la atención. Y, y siempre quise como, he querido experimentar qué se sentirá eso. Y cómo es que más concretamente se da tu proceso creativo? Porque acabas de decir Ujú, que hay una dimensión que te convoca mucho, que tiene que ver tanto como la música te conecta a ciertas cosas, pero también ujú, cómo tú conectas como músico con los otros ujú, en la creación, ¿no? sí. ¿Desde qué lugar partes tu proceso creativo? ¿Tiene alguna metodología, alguna forma, algún tanteo, alguna exploración? Todavía estoy descubriendo eso, creo que es súper azaroso. No tengo una Mm. fórmula para componer, ni una fórmula de qué hablar. Hasta el momento lo he hecho con sentimientos que he tenido en ese momento y que he querido expresarlos muy en lo personal, muy yo, en mi propia satisfacción, que me guste a mí. Eh, y, y lo que he sacado después me he dado cuenta que hay gente que conecta y ahí viene otra sensación muy distinta, no sé cómo que es raro incluso, como que hasta el momento no he hecho nada como para otra persona, pero termina siendo escuchado por otras personas, igual
en el fondo uno quiere que lo escuche otra persona, entonces, no sé, es raro. Mm. No sé si se entiende, pero hasta Sí, el momento han claro. sido como inquietudes personales así de escribir canciones. Mm. ¿Y qué tipo, no sé si lo has pensado en realidad, Mm, qué tipo de inquietud personal es la que deviene o se transforma en un tema? ¿Hay algo que veas ahí como un patrón, algo que se repita? Digamos, porque probablemente hay inquietudes que no mm, se transforman en nada, digamos, sí. como creativo. O sea, últimamente me he hecho como listas de cosas sensaciones que tengo y que me gustaría hablar quizás en una canción, pero sí, sí hay ciertas temáticas, ciertas sensaciones que me es más fácil como que me salga algo que por lo general cuando me rompen el corazón, o sea, salen muchas, muchas canciones porque tengo, no sé, mucho ahí ahogado. Pero también he escrito sobre temas más sociales, eh, cosas más de amor, no, quizás no en el ámbito del desamor, y, Ujú. o no sé, a veces algo que me puede contar un amigo me inspira, pero creo que lo que más me resulta es el desamor. Pero me gustaría también que me fuera más fácil escribir de otras cosas. Mm. Mm, ¿Y qué efecto tiene eh, para ti, ¿no? Personalmente, mm, afectivamente o vitalmente, el transformar el desamor, el sufrimiento, ese mm. padecer, ¿no? En una obra, en un tema. ¿Cómo? Repíteme esa pregunta. Sí, obvio. Co- ¿Qué efecto tiene en ti mm, como subjetivamente o vitalmente poder traducir ese sufrimiento en un tema, en una obra? mm, a ver, ¿cómo podría...? Yo creo que me ha pasado varias veces, sobre todo en el EP que saqué antes, que lo hice muy con el corazón roto, que cuando tuve las canciones y como que ya las pude como ver, fue como que todo ese sufrimiento se transformó en algo positivo, y me sentí muy realizado como, hoy pude sacar algo positivo de toda esa... Eh, y me sentí muy agradecido también de como poder expresarme de esa forma, porque no sé, tengo amigos que cuando le pasan un desamor, se la sufren nomás, no tienen como quizás esa posibilidad que yo tengo, por suerte, de poder expresarlo en arte, transformarlo en arte. Creo que Mm. los artistas somos muy afortunados de eso, quizás. Cualquier tipo de artista, digo. Sí, obvio, obvio. Mm, No, me parece muy interesante mm, eso que dices, porque a ti te parece que cuando lo nombras como fortuna, ujú. hay algo no buscado igual. Es como Sí, cuando uno supone que es fortuna, es como algo que tienes más allá de tu voluntad, incluso a sí. pesar tuyo, aparece. Y yo lo siento así también porque yo soy súper, trato de ser muy organizado y muy ordenado como yo antes estudié un semestre de Derecho. ¿En serio? Y sí, y entonces cuando me salí dije, esto de verdad me está haciendo infeliz, no es lo que yo quiero hacer. Yo siempre quería hacer música, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo profesional y me lo voy a tomar como un trabajo y como algo serio. Entonces cuando empecé a dedicarme a la música a los 18 años, eh, me puse horarios, tengo horarios para trabajar, trato de componer todos los días, de hecho hace 3 meses estuve haciendo una canción al día, aunque fuera mala, pero para hacer el ejercicio, y yo puedo estar muy decidido, quiero hacer una canción de tales características, que hable de tal cosa, y por lo general las que salen, las que se quedan y las que me llenan son la que se me ocurrió así muy de la nada o la que habla de un tema que nunca pensé que iba a hablar. Mm. Y eso lo siento muy azaroso, como que sale de repente. Y sería muy bacán por controlarlo porque podría aprovechar mejor el tiempo, pero no resulta así. Totalmente. Pensaba un par de cosas a propósito de lo que me acabas de decir. Lo primero, y que Mm, me llama más la atención, no sé si te diste cuenta en algún punto, todo el rato que estuviste hablando conmigo me comunicaste ujú, la certeza que desde los 6 ujú. tenías sobre la música y me asombró bastante el hecho que me dijeras que estudiaste un semestre de Derecho. Sí, ¿Qué pasó a ahí? mí también me asombra. Pasó que en el colegio la pasé bastante mal y mi colegio era súper Mm, academicista, entonces como que a los 18 entre lidiar con mi represión sexual de no poder expresarme como gay,
de todo el bullying que había tenido por ese tema, más toda la represión que el colegio te hace como de tienes que dedicarte a esto para ser exitoso y es el único camino para el éxito, y el éxito, y el éxito, y todo esto tan neoliberal, Oh, eh, con, más encima que la PSU y todas esas tonteras que te preocupan a los 18 años. Y dije, ya, voy a estudiar Derecho para después dedicarme a la música y poder mantenerme, porque siempre supe que esto era difícil, porque yo desde los 13 años estuve conociendo productores y grabando demos, entonces sabía que esto no era fácil, que iba a tener, me iba a costar. mm, Entonces dije, ya, voy a estudiar Derecho para poder tener dinero, que es lamentablemente lo que mueve todo. Y estando ahí claro, dentro fue como, no, no me la puedo, estoy siendo demasiado infeliz, como me dio mm. anemia, casi que me muero, sí. Y fue un semestre que estuve, entonces fue como, no, no puedo. Lo lamento. Debe haber sido muy, muy terrible. Además que derecho es una carrera particularmente que asfixia y ahoga cualquier vitalidad. Sí. Aparte que fui muy mal aconsejado, fue como, tú eres bueno para historia, para ser crítico, me decían. Porque siempre critiqué lo que me decían en el colegio, entonces me dijeron, tú deberías estudiar Derecho. La psicóloga del colegio, pero bueno. Bueno, no, no. Hay varias personas en mi área que son bien malos aconsejando, así que lamento que te haya tocado alguien Pero así, alguien que inseguridades de la le... edad, sí, también te hacen decir muy chico lo que vas a hacer el resto de tu vida. Totalmente. Mm, Pero no me deja llamar la atención que la decisión ya te había tomado a ti. mm, Y igual te sentiste en algún punto presionado a tomar una decisión de éxito, ujú. esto que tú mismo decías. ¿Y cómo fue que decidiste irte? ¿Cómo fue ese clic, ese insight que te ocurrió? Puede ser un poco chistoso incluso. Tenía un examen oral, yo estaba vestido eterno, qué horrible. Y llevaba como más de 2 días sin dormir preparando el maldito examen, porque si me lo echaba, me atrasaba un año entero. ¿De qué Entonces, era? derecho constitucional, creo, no me acuerdo, o algo así. Mm, ok. Y, y llegué el día de la prueba, examen de semestre parece. Y Ujú. sangrando de la nariz, no sé por qué sangré la nariz, estaba muy mal parece. Estaba muy enfermo, como di el examen, me hace una pregunta, la respondí bien, oral, la segunda, no sabía qué chucha, ay, perdón, no sabía qué No, me por preguntó, favor, no siéntete tenía, cómodo, da ya, igual. no tenía idea qué me preguntó, y después me hace una tercera pregunta y me dice, no sé, ¿para qué se presentó usted acá? Y fue como, llevo sin dormir 2 días para preparar este maldito examen, estoy vestido de una forma que no quiero, estoy sangrando de nariz, señor. Ah, sabes que no estoy feliz. Dije, chao. Y me fui. Mm, Y obviamente tuvo sus consecuencias, porque no es barato estudiar esas cosas y no. la presión familiar y todo, pero fue como, bueno, me voy a salir de esto, pero les prometo que voy a hacer esto, la música bien, lo voy a hacer bien. Es decir, saliste de esa sala con la convicción de que no ibas a hacer otra cosa que no fuera la música. Ujú, así es. ¿Y eso hace cuánto tiempo pasó? 2017, no sé cuánto 2017. fue. Sí. 3 años, o sea, 2 años y Mm, medio, una cosa así, si sí. fue al final del primer semestre. ¡Wow! Qué intenso igual. Ujú. Y Pero ese aprendí muchas sufrimiento, cosas. ¿sí? Sí, aprendí ¿Qué muchas cosas tipo? de mí mismo, como Mm. fue un porrazo para madurar, como, y ahora me siento muy pleno y no hago cosas que no me hagan feliz. Hay gente que se demora décadas Mm, sí, en eso que tú estás haciendo ahora. mm, así Qué es. bueno, Mm. qué bueno, me alegro mucho por ti. Em, a- Pensaba, ¿qué esperas de este proceso que se llama Ethereal? ¿Qué te Eh, hizo postular? ¿Cómo fue? ¿Tiene alguna historia eso? o sea, ¿qué espero aprender? Creo que es lo que más espero, porque, Ujú. y va ligado con qué me hizo postular, que fue los nombres de las personas en quien están, que yo admiro mucho, por ejemplo, Cristian, yo lo admiro desde muy chico, siempre ha sido un referente, Francisco también, y aparte tenemos una relación súper bacán.
Entonces, adquirir esos conocimientos lo encuentro una tremenda oportunidad, porque son increíbles en su área. Eh, aprender de todo esto, ¿cachai? Por ejemplo, hoy día estábamos viendo todo el tema de la microfonía para poder grabar mi voz, entonces para mí es una tremenda oportunidad. Y también poder mostrarles mi trabajo, que me gustaría también que ellos cacharan que lo que yo soy capaz y las ganas que tengo, no sé. Y que salga un lindo resultado también. Me encantaría. Mm. ¿Y cómo fue que llegaste a postular? ¿Cómo te decidiste a hacerlo? No sé, como que vi la oportunidad y dije, ya voy a postular. Así como, no la pensé tanto. Bacán. ¿Y, y entendías de qué trataba el proceso cuando lo leíste? Más o menos, como me imaginaba, pero también tenía como dudas porque como todo online, el coronavirus y de hecho la publicación después como que tenía dudas. Pero ahora que lo he visto lo encuentro súper entretenido. ¿En qué sentido? No sé, es raro, es surreal igual como estar haciendo todo a este nivel de distancia, como llegar a grabar una canción con estándares Mm. profesionales, o sea, no un demo. Es raro. ¿Y la cantidad de tiempo que te pasa con eso? ¿Cómo está este pie forzado que sea en una semana? Me tiene como ansioso, preocupado, no sé, como, pero veamos al final cómo se da, como que tampoco quiero estar como estresado por eso. Mm. ¿Qué, qué esperas tú o qué sentido te hace a ti el trabajar con un productor? eh, Como, ¿qué sentido te hace? ¿Por qué no hacerlo solo, no? ¿Para qué sirve? Ujú. ¿Qué Eh, sentido te da? yo creo que es muy válido querer trabajar con un productor como no. Yo creo que es válido ambas formas, pero yo hasta el momento prefiero trabajar con un productor. Mi EP anterior lo produje yo solo porque no tuve otra. Fue como... porque es complicado conseguir un productor y acceder a trabajar con gente más profesionalmente, porque hay que tener unas redes de contactos y también dinero. Entonces, al principio partí bien solo haciendo las cosas, pero siempre quería trabajar con productores, uno para aprender, porque siento que siempre cuando uno trabaja con otra persona puede aprender muchísimas cosas, eh, independiente de todo lo que uno sepa, siempre se puede aprender. Y para tener también otra perspectiva, como por ejemplo uno puede estar muy eh, envuelto en una idea que salió uno mismo, tenerle tanto cariño que no se está dando cuenta como que quizás tiene ciertas falencias o cosas que podrían ser mejores. Como, es como, una canción es como un hijo, entonces como uno siempre ve más lindos a sus hijos, como a sus perros, no sé, Claro. a sus gatos. Entonces es bacán quizás alguien con una mente externa te pueda hacer ver algo que tú no te estás dando cuenta y también aportar con conocimiento. Sí, eso. Y qué sería? Porque el mejorar algo, ¿no? Ujú, Implica cambiar, pero no solo cambiar, sino que hacia un cierto lugar, como distinto y superior al que tenía previamente. ¿Qué implica para ti mejorar algo? Como porque ujú. eso va, ¿cómo podré poder evaluar que algo mejore y no es meramente un cambio arbitrario, por decirlo así? Sí. Yo creo que va de la mano con qué nos vamos a proponer yo artista con el productor. O sea, nos vamos a proponer como hacer algo indie, hacer una banda sonora, hacer algo que suene lo-fi o de alta calidad. Entonces, tratar de ponernos una llegada, una meta y ver cómo llegar a ella. Por ejemplo, si yo me estoy proponiendo hacer muy pop, no, ¿por qué, por ejemplo, esta estrofa no está funcionando en esa lógica? Entonces, ¿cómo vamos a Mm, hacerlo para que llegue a ese resultado que esperamos? Entonces, yo creo que no es más que arbitrario, es como hay que fijar cuál es la meta que queremos llegar a ambos. mm. ¿Y qué piensas de la dimensión más como colectiva que implica la producción musical en este término, ¿no? Porque habitualmente, yo hablaba con Manu también, Ujú, que uno, el ego, aquel que, no sé, tú
como niño recién viendo a Shakira y a Ujú. tantos otros músicos, uno piensa que el artista, ¿no? El rostro es toda la música, ¿no? Y uno escucha los Claro. temas y piensa que en ese rostro artista está todo. Pero Ujú. cuando tú como mismo lo comentas, cuando empezaste a meterte más al fondo, empezaste a descubrir que hay productores, ingenieros y una Sí, serie de otros actores relevantes que habitualmente claro. son invisibilizados. Ujú. Entonces, ¿qué piensas tú de esta cuestión colectiva que se pone en juego en la producción de un tema? Eh, Pienso, bueno, es súper necesaria, quizás por lo mismo también, porque hay gente que puede, por ejemplo, producir, mezclar, masterizar, hacerlo todo, y hay gente que lo hace, de hecho. Eh, pero por esto mismo que yo te digo de tener una visión externa que te pueda decir como no estás llegando a lo que tú mismo te estás proponiendo, es súper positivo externalizar ciertos procesos y encuentro demasiado bacán poder tener la oportunidad de trabajar con Fernando Herrera, que ha mezclado a Javier Amena, que para mí Javier Amena la admiro muchísimo. También por ella empecé cuando, a investigar y que conocí a Christian Heine. Y, y creo que es parte esencial de poder llegar a un buen resultado, quizá trabajar con más gente. Los equipos de trabajo son súper positivos, los veo como algo muy, muy positivo en el arte, en la música en general. Y siento que la música quizás no se muchos músicos no se han dado cuenta quizás como de lo esencial que un equipo de trabajo, porque por ejemplo en el cine, la mayoría de la Mm. gente tiene súper claro que sin equipo de trabajo no hay película, ¿cachai? Entonces, y en la música a veces, por esto del ego, incluso uno mismo, yo he pecado a veces de no darme cuenta como que otra mente podría ayudar mucho más. Mm. Como que da lo mismo eso de ser Grimes y que hacerlo todo, da lo mismo. Lo importante es como llegar a un buen resultado, creo yo. Bacán. Mm, Me preguntaba, quería mm. pasar a un último tema, digamos. Eh, ¿cómo fue que apareció y se construyó y empezó a emerger el tema que va a trabajar ahora, que se llama Al borde del abismo? Ujú. ¿Cómo fue eso? La letra, la música, cómo te nació? Esa canción, soy muy malo para las fechas, pero nació cuando estábamos en plena pandemia, ya no me preguntes, no sé si eso fue ayer o hace 3 meses, pero Ok. cuando estábamos muy mal y estábamos muy Ujú. encerrados. Eh, Pasó que, a ver, ¿cuento la historia larga o la corta? No sé. La que Pero, te sienta más a ver, cómoda. Yo estoy acá disponible a sí. escuchar. Pasó que yo antes estaba trabajando en otra música Ujú. y estaba muy convencido que quiero hacer esto y lo voy a trabajar con tal y tal persona y chao. Y tuve la suerte de conocer al Alex Banter y estuve en un taller con él y él de una manera muy, muy de profesor, así como, "Eso es todo", así, muy retándome quizá, pero aprendí muchísimo con él, me hizo muchas críticas que me hicieron abrir un mundo y estar mucho más atento a lo que yo quiero hacer con mi música. Entonces, justo me tocó con esto de la pandemia y que empecé a replantearme cómo quería componer música, de qué quería hablar, etcétera. Y también junto con eso conocí a un productor que se llama Iván González, que nos propusimos trabajar juntos y me dijo como, hagamos un juego de hacer una canción al día. Y dije, ya, pues hagamos una canción al día, como para ver si sale algo distinto y puedo mejorar como quizás las falencias que me hizo notar Alex que tenía en mis canciones. Y empecé a hacer una canción al día, una canción al día. Y de hecho, ahí en la foto que sale en Ethereal sale 6. Y eso es porque el sexto día que hice una canción al día salió Al borde del abismo. Mm. Y fue la primera canción que hice una vez al día que salió buena, como que dije, hasta me gusta. Y la hice en un día, en un día, pero fue un día muy intenso, me acuerdo, como que dije, no puede pasar de este día sin terminarlo. Entonces estuve todo el día como desde la mañana hasta la noche, sí, dando de vuelta la letra, la melodía, hasta que la grabé y quedó en ese día. Y me acuerdo que cuando terminé me dolía mucho la cabeza, porque como que estaba así ya como, no puedo más. Y hablaba como de sentirse como, como es una lucha con uno mismo, como
como me inspiré mucho en lo que uno siente cuando tiene un ataque de pánico, como, de Mm. hecho, describe los síntomas de un ataque de pánico, como quizás disociarse, sentir que uno es su propio enemigo y sentir que uno está al borde de, de morir, ¿cachai? Entonces habla de eso, y creo que es la canción más oscura que he hecho en mucho tiempo. Mm, entiendo. Me quedaron dando vuelta dos Mm, cosas de lo que acabas de comentar. ¿Qué fue lo que hizo Alex que te hizo ujú. replantearte tanto, que tú denominaste la falencia? Eh, Me hizo quizás bajarme como porque pasa que cuando... Voy a hablar de yo en realidad, porque no sé si a todo el mundo le pasará, pero creo que Ujú. muchos de los músicos cuando están partiendo empiezan a conocer a sus pares que están en la misma y empezamos como a hacer música y mostrarnos nuestras cosas y hacer tocatas. Eh, Quizás por la amistad o por el contexto uno siempre dice, está muy bueno, eres demasiado seco, amiga Ariel Selknam. Y uno se empieza a hacer como una idea quizás como muy como, ay, soy demasiado bacán, y empieza a buscar ese, como que te alimenten el ego con elogios, que a veces pueden Mm. ser eh, no tan, no sé, verídicos, no sé. Pero entonces tenía una idea muy como yo soy muy bacán, estas canciones están muy buenas, más encima Alex me eligió para un taller, entonces estaba muy bacán, voy a hacer un tremendo disco. Y al final fue como, sí, hay potencial, tienes cosas muy buenas, pero mira todo esto. Y date cuenta de todas estas cosas y date cuenta que es difícil hacer música, que es un trabajo. Y no sé, me abrió mucho, siento como que estaba muy así y me abrió como, me puse la mente en estéreo, con estar más atento con los resultados, y estar atento con los resultados que yo mismo quería. Como, no era como querer satisfacer a Alex, era como, tú te estás poniendo una meta y no la estás cumpliendo por esto. Replantéate por qué no lo estás cumpliendo. Y, no sé, estuve mucho tiempo así como, ah, no puedo hacer nada. Y de repente gracias a muchos consejos que me mandó, empezamos a mandarnos mails y a analizar canciones, empecé a estar mucho más atento y a darme cuenta como no sé si falencias, pero de las cosas que no me daba cuenta nomás mis composiciones y cómo le ponía atención a la música. Y si entiendo bien, o al menos algo de lo que me quedó de lo que me dijiste, es como si antes tu atención en algún punto más que estar en tu música, estaba puesta en la mirada del otro, Sí, como como en, estaba muy, tengo que sacar algo rápido porque saqué un EP y tengo que sacar otra cosa para que no se olviden de mí, y como, así muy como, tengo que subir una foto a Instagram y fue como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Porque quiero ser Mm. famoso? ¿O porque me gusta la música? ¿Porque quiero transmitir algo? ¿Porque tengo una meta más allá de una fama? No sé, para eso no sé, pues podría hacer muchas cosas, ya lo sabemos. Total. Pero entonces fue como, voy a poner mi tiempo y mi energía en hacer buenas canciones. Mm. Y es una pregunta un poco naif, pero Mm. ¿y sientes que te encontraste a ti cuando pudiste abrirte, como dijiste, a estéreo? Mm. Yo siento que, no sé si se puede hacer eso, pero me siento más, siento que un poquito puede ser, pero siento Mm, que hay mucho que aprender todavía. obvio. Mm. Pero conmigo mismo como persona cada vez me siento que me he encontrado más a mí mismo, por muchas cosas de la vida. ¿Y a qué de ti has encontrado? Ah, ay, va a sonar muy cliché, qué feo. Lo pensé, no, lo voy a decir de otra forma. Iba a decir así muy como, "A amarme". Pero Bueno, a como, veces los clichés son sí, verdades. pero como a quererme y también pasa que me di cuenta como que la etapa escolar te forma muy como para ser igual a todos, a llegar a ser igual, a cumplir cierta forma de estilo de vida. Y me di cuenta que en realidad lo que me hacía especial, y fue por lo que me molestaron tanto toda mi vida y por lo que me sentí tan incómodo y fuera de lugar, era lo bacán de mí, mis diferencias. Y como a abrazar esas diferencias, abrazar esos lugares que me ponen incómodo quizás a hablar. Eso creo que... Qué, qué significativo igual.
Mm. ¿Y, y sientes que todavía estás aprendiendo a abrazar eso que te hace singular, distinto, diferente? Sí, yo creo que sí, sí. Aparte que vivimos en una era que es muy preocupada de lo que uno proyecta a la gente, por muchas, muchas razones. Entonces, siempre estoy como ahí, como con dudas de ciertas cosas, pero definitivamente estoy mucho más cómodo conmigo mismo y con lo que proyecto y soy más, lo que ves es más lo que soy. No quizás como antes, que tenía muy como quería que me vieran y no estaba proyectando lo que yo era en realidad. Bien. Bueno, ya vamos a tener oportunidad dentro de esta semana de conversar un par de veces más. Te Ujú. agradezco mucho la conversación y no sé si quisieras, antes de terminar, decir alguna cosa o darle vuelta a algo, o te parece que en realidad todo ya fue dicho, digamos. No, no sé. Estoy muy cómodo, yo nunca he ido al psicólogo, entonces no sé cómo es, así que no sé si es así ir al psicólogo normalmente, pero me pareció entretenido. Me sentí cómodo, Súper. bien. Qué bueno, me alegro mucho. Entonces conversemos, acordemos dentro de la semana otro par de conversaciones y vamos a ir Ujú, viendo más aspectos de la semana y de lo que, de cómo tus fantasías y lo que sea se va cumpliendo o no. ujú. Ya, Vale. po. Muchas gracias. Cuídate mucho. Nos vemos. Un abrazo, que estés bien. Chau. Igual, un abrazo. Chao.